El federalismo es una forma de organización política en la cual existen entidades federativas o regiones que tienen un cierto grado de autonomía ante el gobierno federal. En lo jurídico se va a entender como un sistema de distribución de competencias, pero en lo político, pues obviamente esa distribución de competencias pues, incide en la toma de decisiones y en la toma de factores políticos reales en el día a día, ¿no? Entonces, la verdad es que van muy ligados uno y el otro. El primer antecedente fue en Estados Unidos con su Constitución de 1787 y en México con la de 1824. Hay toda una serie de atribuciones que se llaman atribuciones concurrentes, en donde tienen que cooperar de manera conjunta la Federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal. Y generalmente lo que sucede es que el Congreso de la Unión hace una primera distribución de competencias en esas facultades que aparentemente son comunes a todos y que en muchas ocasiones también requieren de convenios de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios. Sin embargo, en México hay un federalismo tardío. Se ha criticado mucho que no se ha aplicado en toda su extensión y que durante mucho tiempo fue una especie de centralismo enmascarado. A partir de los últimos años, podríamos decir con la transición democrática, estamos hablando de unos 15 años más o menos a la fecha, podríamos decir que ha habido un despertar del federalismo en nuestro país. Hugo Vega en la cámara, Heriberto Ochoa, Efecto TV. ¿Qué le toca a cada quien? ¿Qué le toca a la federación? ¿Qué le toca a los estados? ¿Qué le toca a los municipios? Definir qué le toca a cada una de estas partes del país es el problema más importante que tiene México, nos acaba de decir Jesús Murillo Caram. Y nos dice también que tenemos leyes de carácter anual, que es imposible que esta distribución pueda tener una visión más amplia. Por ejemplo, las misceláneas fiscales. ¿Por qué tenemos misceláneas fiscales que duran un año nada más? ¿Qué hay detrás de esta...? Qué bueno que clarificas, porque yo le llamo ley de ingresos incluida la miscelánea fiscal, porque no es más que un recurso para poder modificar los ingresos. Es la miscelánea fiscal el problema. Es decir, es el cambio anual de leyes fiscales. ¿Por qué para que sea ¿Por más qué lo claro. tenemos? Para mí rompe con uno de los principios que tiene que tener la ley de una determinada permanencia, Claro. incluso hasta para el conocimiento del propio ciudadano que tiene que acatarla. Porque modificas los factores que te generan el monto, la masa del dinero, que después tienes que definir en una ley de egresos. ¿Sí? Incluso la Constitución te lo dice, primero apruebas cuáles son los ingresos y luego defines cómo vas a gastar ese dinero que capturaste. Eso hace que cada año tengamos un conflicto en septiembre enorme, en donde la ausencia también de definiciones más precisas hace que se convierta en una rebatinga. En ver para dónde jala alguien dinero, para dónde va el otro, para dónde se mete acá, si le das más educación o si le das más a salud, si le das menos a los estados o si le das más a los municipios, si las claves de la... Y nos olvidamos de lo fundamental, el control del gasto. Y el control del gasto también atraviesa por esa banda de federalismo. ¿Quién va a controlar el gasto de la federación? Se supone que el Congreso. Se supone que debe hacerlo el Congreso. En los países democráticos el equilibrio de poderes implica que en el presidencialismo, el presidente tiene una gran cantidad de facultades, pero por cada facultad hay un control que ejerce fundamentalmente el Congreso. Bueno, aquí los controles no se han dado. Se han dado las facultades, no los controles. Pero el caso de los estados es más grave. En muchos estados ni siquiera existe ese control presupuestal. Y no me refiero solo a la posibilidad de que alguien se robe el dinero o de que se despilfarre, que es bastante grave, sino otra que me parece gravísima, a la evaluación del gasto. Cada año aprobamos un gasto sin una evaluación de si funcionó lo que aprobamos el anterior o no. Y tenemos programas que llevan años y que no sabemos si funcionaron o no funcionaron. Y tenemos un excelente órgano de evaluación, Coneval, pero no tiene dientes. No tiene capacidad de decir, este programa no puede continuar porque no da, porque no responde a lo que se le planteó. Claro. Y esto hace que puedas tener programas que desvíen de su sentido original. Cuando tú fuiste gobernador, ¿cuáles fueron los problemas más difíciles que te tocó afrontar en materia de federalismo, de esta indefinición de competencias? El cambio anual. Si tú ves los datos que tienen pues, las empresas y los órganos del gobierno que se dedican a medir el crecimiento,
vas a ver que en el 96 y el 97 Hidalgo crece al 10.5%. O sea, lo tengo que decir yo porque yo lo viví. No estoy presumiendo, una realidad. Fue el estado que más creció después de la crisis del 95. Crece al 10.5% después de Hidalgo, Puebla. ¿Por qué cambia y se baja a un crecimiento de 5% en un año? Por una disposición anual, en la que una pequeña disposición que se aplicó en un artículo determinaba que una partida que se le daba a los municipios vía el gobierno del Estado se les da directamente, en ánimo de un municipalismo libre. O sea, el dinero se asigna directamente a los municipios, ya no al Estado. Y no se fija un órgano de control. Y no ¿Qué se sucedió? controla. Sucedió primero que mataste el desarrollo general, el desarrollo regional que te permitía la existencia de una coordinación de planeación regional que había en el Estado. Que no O sea, podía darle haberla. dinero directamente al municipio te Porque parece terrible. No me parece terrible si tienes el órgano de control, lo que me parece terrible es No que no había haya un órgano órgano de de control. Claro. O sea, Sí, perfecto. cuando lo tenía el orden de planeación regional, por ejemplo, se generó una cuestión que llamamos decálogo, en la que se prohibía comprar suburbans, por ejemplo, por el exceso de costo de gasolina, en el que se prohibía comprar alfombras, en el que se prohibía construir palacios municipales si no lo determinaba un órgano de planeación regional que lo fijaba, y que las regiones estaban constituidas en función de la vocación económica de cada una de las regiones. Y esto permitía que hubiese no solo un destino correcto para el gasto, sino un órgano de control del gasto. Bueno, pues mejoraron mucho las condiciones cómodas de muchos municipios, pero el desarrollo se vino abajo. Claro. Y ahí están los números. Claro. En este juego de qué le toca a cada quien, ¿cómo se padece en materia educativa? Bueno, Esta confusión o esta es indefinición. es como más tú le grave, llamas. ¿no? Ahí se pretendió descentralizar, porque la cuestión educativa estaba centralizada totalmente. Y se hizo un intento de descentralización que se quedó a la mitad. ¿Por qué? Pues porque hoy no sabes qué le toca a los estados y qué le toca a la federación. O sea, no está claro qué le toca a un Estado y qué le Tanto toca que a la hay Federación. diferencias de trato. El Distrito Federal no paga educación y estados como Tlaxcala pagan un tanto casi igual a su presupuesto de educación. El Distrito Federal cobra todo el predial. En todos los demás estados lo cobran los municipios. Este tipo de indefiniciones que hacen injusta la repartición del ingreso que se capta de la federación son las que yo siento que son una indefinición que no permite un desarrollo equilibrado del país. Y déjame preguntarte, ya te hice la pregunta al empezar este programa, pero ¿qué hay detrás de esta indefinición? ¿A quién le conviene? ¿Quién gana con la Nadie. indefinición? Nadie. ¿Y por qué no Nadie. hacemos? Mira, te pongo el ejemplo de que en algunas cosas es beneficiario el Distrito Federal. Sí, pero están perjudicados sus ciudadanos. Su gobierno central tiene mucho dinero, pero los ciudadanos no reciben un bacheo de calles porque no tienen una autoridad inmediata que lo esté viviendo. Entonces no gana nadie. El mismo gobierno federal, el mismo gobierno del Distrito Federal se deteriora ante una cuestión de esta naturaleza. No gana nadie. Vamos a hablar del pasado, qué pasó antes para llegar a donde estamos y qué viene hacia adelante. Pero primero te ruego que vayamos a un pequeño corte. Gracias.